Estaba en el supermercado con mi hijo cuando el cajero me miró sorprendido y dijo: «¿Otra vez, señora García? Es la tercera vez hoy». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era mi primera vez en ese lugar. Acababa de llegar de México para visitar a mi hijo en Los Ángeles. Antes de que pudiera responder, vi la expresión en el rostro de mi hijo. Era puro terror. Sus ojos se abrieron como platos. El sudor comenzó a brotar en su frente y con voz temblorosa me agarró del brazo y dijo: «Mamá, vámonos, ahora». En ese momento no entendía nada. ¿Por qué el cajero creía conocerme? ¿Por qué mi hijo lucía tan desesperado? Pero cuando llegamos al auto y vi lo que había en el asiento trasero, cubierto con una manta, mi corazón se detuvo. Todo mi mundo se derrumbó en un instante. Lo que descubrí ese día sobre mi propio hijo me destrozó de una manera que nunca imaginé posible. La traición no vino de un extraño. Vino de la persona por quien sacrifiqué toda mi vida. Y lo peor de todo es que apenas estaba comenzando a descubrir hasta dónde llegaba su engaño. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Cuando salimos del supermercado, mis manos temblaban tanto que no podía abrocharme el cinturón de seguridad. Mi hijo conducía en silencio, con la mandíbula apretada y las manos aferradas al volante con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. No me atrevía a preguntar. Una parte de mí no quería saber, pero otra parte, la parte que había criado a este hombre, la que había limpiado sus rodillas raspadas, la que había trabajado dobles turnos para pagarle la universidad, esa parte necesitaba respuestas. Me llamo Rosa María Hernández de García. Tengo 68 años. Nací en Guadalajara y pasé 40 años trabajando como costurera, primero en un taller y luego desde mi casa. Mi esposo, Joaquín, murió hace 12 años de un infarto. Fue repentino, devastador. De un día para otro me quedé sola con 3 hijos por mantener. Carlos, mi hijo mayor, tenía 23 años cuando su padre murió. Estaba estudiando administración en la universidad. Siempre fue el más ambicioso de mis hijos. Luego estaba Mónica, con 20 años, estudiando enfermería, y el menor, Javier, apenas tenía 17. Cuando Joaquín murió, dejó deudas. Muchas deudas. Había intentado montar un negocio de refacciones para autos que fracasó. Me dejó con una hipoteca por pagar, préstamos pendientes y 3 hijos que dependían de mí. No tuve tiempo de llorar adecuadamente a mi esposo. Tuve que ponerme de pie y trabajar. Conseguí un segundo empleo limpiando casas por las mañanas. De 5 de la mañana a 8 limpiaba 2 casas. Luego regresaba a casa a coser hasta las 11 de la noche. Dormía 5 horas si tenía suerte. Mis manos se deformaron. Los dedos se me hinchaban tanto que algunas noches no podía cerrarlos. Pero no podía parar. Carlos era mi orgullo. Siempre había sido un niño brillante, responsable. Cuando su padre murió, me prometió que terminaría la universidad y que me sacaría adelante. Me lo juró sobre la tumba de Joaquín, y yo le creí. Trabajé más duro todavía para que pudiera concentrarse en sus estudios. Vendí las pocas joyas que tenía, incluyendo mi anillo de matrimonio. Carlos no lo sabía. Nunca quise que cargara con esa culpa. Cuando se graduó, consiguió un trabajo en una empresa americana. 2 años después, le ofrecieron una transferencia a Los Ángeles. Fue su gran oportunidad. Recuerdo el día que me lo contó, sus ojos brillaban de emoción. Me dijo que en unos años me traería a vivir con él, que me compraría una casa, que por fin podría descansar. Me lo prometió frente a sus hermanos, frente a toda la familia, en una cena que organizamos para celebrar. Lloré de felicidad esa noche. Todo el sacrificio había valido la pena. Carlos se fue a Los Ángeles hace 6 años. Al principio llamaba seguido. Me mandaba dinero cada mes, no mucho, pero algo. Me contaba de su departamento, de su trabajo, de lo bien que le estaba yendo. Después de 2 años, conoció a una mujer.
Se llamaba Valeria. Era colombiana, trabajaba en la misma empresa. Nunca me cayó bien, si soy honesta. La conocí por videollamada unas pocas veces. Había algo en su mirada, algo frío, calculador. Pero Carlos estaba enamorado y yo quería que mi hijo fuera feliz. Se casaron en una ceremonia pequeña en Los Ángeles. Yo no pude ir porque no tenía visa y los trámites eran complicados. Me dolió no estar ahí. Pero Carlos me prometió que pronto arreglaría mis papeles para que pudiera visitarlos. Después de la boda, las llamadas se hicieron menos frecuentes. Una vez al mes si tenía suerte. El dinero que me enviaba también disminuyó hasta que dejó de llegar por completo. Cuando le preguntaba, siempre tenía una excusa, que estaban ahorrando para una casa, que Valeria había dejado el trabajo para estudiar una maestría, que los gastos en Estados Unidos eran muy altos. Yo entendía, o al menos trataba de entender. Mientras tanto, yo seguía trabajando. A mi edad, con mis manos cada vez más débiles, con mi espalda que me dolía tanto que había noches en que no podía levantarme de la cama. Mónica, mi hija, me ayudaba cuando podía, pero ella tenía su propia familia. Y Javier estaba tratando de establecerse en su trabajo. No quería ser una carga para ellos. Hace 3 meses Carlos me llamó. Fue una sorpresa porque habían pasado casi 2 meses sin saber de él. Sonaba extraño, distante. Me dijo que Valeria estaba embarazada, que iban a tener un bebé. Debía haber sentido alegría pura. Iba a ser abuela por primera vez del hijo de Carlos. Pero había algo raro en su voz, algo que no podía identificar. Le pregunté si todo estaba bien. Me dijo que sí, que solo estaba estresado por el trabajo. Luego, casi como si se le hubiera ocurrido de repente, me dijo: «Mamá, ¿por qué no vienes a visitarnos? Ya es tiempo de que tramites tu visa y vengas a conocer dónde vivimos». Mi corazón saltó. Después de 6 años, finalmente iba a ver a mi hijo, a conocer a mi nuera en persona, a ver con mis propios ojos la vida que se había construido. Javier me ayudó con los trámites de la visa. Me tomó 2 meses, pero finalmente me la aprobaron. Carlos me mandó dinero para el boleto de avión. Fue la primera vez en años que me enviaba algo. Debía haberlo visto como una señal de alarma, pero estaba tan emocionada que no pensé con claridad. Llegué a Los Ángeles un viernes por la tarde. Carlos me recogió en el aeropuerto. Cuando lo vi, casi no lo reconocí. Había subido de peso, tenía ojeras profundas, lucía mayor de sus 35 años. Pero lo abracé con toda la fuerza que mis brazos cansados podían dar. Mi niño, mi hijo mayor, lo había extrañado tanto. El abrazo que me devolvió fue breve, casi incómodo. En el auto traté de conversar. Le pregunté por Valeria, por el bebé, por su trabajo. Sus respuestas eran cortas, evasivas. Mantenía la vista fija en el camino. Llegamos a su departamento. Era un edificio bonito en una zona que parecía tranquila. Subimos al 3er piso. Cuando abrió la puerta, Valeria estaba ahí. Su panza ya se notaba bastante. Me saludó con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Fría. Educada, pero fría. El departamento era más pequeño de lo que había imaginado. 2 habitaciones, una sala comedor, una cocina estrecha, pero estaba bien decorado, limpio. Me mostraron la habitación de huéspedes donde me quedaría. Era pequeña, con una cama individual y un closet. Me dijeron que podía quedarme 2 semanas, que después tenían compromisos y necesitaban el espacio. 2 semanas. Después de 6 años sin vernos, me daban 2 semanas. Tragué la decepción y sonreí. Al menos estaba con mi hijo. Esa primera noche preparé la cena. Insistí. Quería hacer algo por ellos. Hice mole poblano, el favorito de Carlos desde niño. Pasé toda la tarde en esa cocina pequeña. Valeria me observaba desde la sala con una expresión que no podía descifrar. Cuando sirvió la cena, Carlos apenas probó. Dijo que ya no le gustaba tanto el mole, que su estómago ya no toleraba la comida tan condimentada. Valeria ni siquiera lo probó. Dijo que el olor le provocaba náuseas por el embarazo. Esa noche lloré en silencio en mi cama individual.
Algo estaba mal, muy mal, pero todavía no sabía qué. Los siguientes días fueron extraños. Carlos salía temprano al trabajo y regresaba tarde. Valeria se la pasaba en su habitación o salía con amigas. Yo me quedaba sola en el departamento la mayor parte del día. Limpiaba, cocinaba, trataba de ser útil. Una tarde, mientras limpiaba la sala, encontré un montón de sobres en un cajón. Eran cuentas por pagar, montones de cuentas, tarjetas de crédito con saldos enormes, miles y miles de dólares en deudas, facturas médicas, un aviso de desalojo de hacía 2 meses. Mi corazón comenzó a latir rápido. Esto explicaba muchas cosas. Por eso Carlos había dejado de mandarme dinero. Por eso se veía tan estresado. Estaban en problemas financieros serios. Esa noche, cuando Carlos llegó, le preparé un té de manzanilla como cuando era niño, y le pregunté con suavidad si todo estaba bien con el dinero. Se puso pálido. Luego se enojó. Me dijo que no revisara sus cosas, que eran asuntos privados. Nunca me había hablado así. Mi Carlos, que siempre había sido respetuoso, me estaba gritando. Valeria salió de la habitación y se puso de su lado. Me dijo que era una entrometida, que no tenía derecho a revisar sus pertenencias. Me sentí tan pequeña en ese momento, tan vieja, tan fuera de lugar. Esa noche escuché que discutían en su habitación. Las paredes eran delgadas. Valeria decía algo sobre dinero, sobre un plan. Carlos sonaba angustiado. No pude escuchar todo, pero oí mi nombre varias veces. Decidí que al día siguiente hablaría con Carlos, con calma, de madre a hijo. Le ofrecería ayuda. Tenía algunos ahorros, no mucho, pero algo. Había vendido mi máquina de coser antigua a un coleccionista y había guardado ese dinero para emergencias. Era para mi futuro, para cuando ya no pudiera trabajar, pero Carlos era mi hijo. Si estaba en problemas, yo lo ayudaría, como siempre lo había hecho. Al día siguiente era sábado. Carlos me dijo que necesitaba ir al supermercado a comprar cosas para la semana. Me pidió que lo acompañara. Me pareció extraño porque Valeria siempre era quien hacía las compras, pero me alegró pasar tiempo con él. En el auto intenté sacar conversación. Le conté historias de cuando era niño, tratando de conectar con él, de encontrar a mi hijo detrás de ese hombre estresado y distante. Él apenas respondía. Llegamos al supermercado. Era una tienda grande, de esas que tienen de todo. Carlos tomó un carrito y comenzamos a recorrer los pasillos. Notaba que estaba nervioso. Sudaba, aunque el aire acondicionado estaba fuerte. Revisaba su teléfono constantemente. Tomaba productos del estante y los ponía en el carrito casi sin mirar qué eran. Cuando llegamos a la caja, había un cajero joven, tal vez de unos 20 años, de origen latino por su aspecto. Comenzó a pasar los productos. Entonces me miró y dijo con una sonrisa amigable: «¿Otra vez, señora García? Es la tercera vez hoy». El tiempo se detuvo. Mi cerebro trataba de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Tercera vez? Yo acababa de llegar ahí. Era mi primera vez en ese supermercado. Era mi primera vez en ese vecindario. Antes de que pudiera decir algo, sentí la mano de Carlos apretando mi brazo con fuerza. Lo miré y lo que vi en su rostro me aterró. Puro pánico. Sus ojos estaban desorbitados. Su cara había perdido todo el color. Me apretó más fuerte y dijo entre dientes: «Mamá, vámonos, ahora». El cajero se dio cuenta de que algo pasaba. Su sonrisa se desvaneció. «Señora, ¿se encuentra bien?» Carlos ya estaba empujando el carrito lejos de la caja. «Nos equivocamos de tienda, vámonos». Me jaló del brazo, casi arrastrándome hacia la salida. Dejamos el carrito lleno ahí. La gente nos miraba. El cajero nos llamaba, confundido. Salimos casi corriendo hacia el auto. Una vez adentro, Carlos arrancó tan rápido que las llantas rechinaron. Sus manos temblaban en el volante. Yo estaba en shock, tratando de entender qué acababa de pasar. Finalmente encontré mi voz. «Carlos, ¿qué fue eso?»
¿Por qué ese muchacho me llamó señora García? ¿Por qué dijo que era mi tercera vez ahí? Él no respondió. Sus ojos estaban fijos en el camino, su mandíbula apretada. Carlos, contéstame. Me estás asustando. Silencio. Miré hacia el asiento trasero, buscando alguna explicación, cualquier cosa que me ayudara a entender. Fue entonces cuando la vi. Una manta doblada, pero debajo asomaba algo. Una bolsa. Una bolsa del mismo supermercado del que acabábamos de salir huyendo. Con manos temblorosas me estiré y levanté la manta. Lo que vi me dejó sin aliento. No era una bolsa, eran 3 bolsas, llenas de productos, comida, artículos de higiene, productos para bebé. Todo todavía con las etiquetas de precio. Nada había sido pagado. Dios mío. El susurro salió de mi boca sin que pudiera controlarlo. Carlos pisó el freno tan fuerte que salí disparada hacia adelante. Gracias a Dios traía puesto el cinturón. Estacionó el auto a un lado de la calle. Se quedó ahí, con las manos en el volante, respirando agitadamente. Yo miraba las bolsas, luego a mi hijo, luego las bolsas otra vez. Mi mente se negaba a aceptar lo que era tan obvio. Carlos. Mi voz salió rota. ¿Qué es esto? Silencio. Carlos, por favor. Finalmente giró hacia mí. Tenía lágrimas en los ojos. Lágrimas de frustración, de vergüenza, de rabia. Es comida, mamá. Es comida para nosotros, para Valeria, para el bebé que viene. Sentí que el mundo se movía bajo mis pies. Pero estas bolsas no están pagadas, tú las robaste. Pronunciar esas palabras me dolió físicamente. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto? Él se limpió las lágrimas con rabia. ¿Qué querías que hiciera, mamá? Nos van a desalojar el próximo mes. Debo 4 meses de renta. Las tarjetas están al máximo. Valeria no puede trabajar por el embarazo de alto riesgo. Mi sueldo apenas alcanza para las facturas médicas. ¿Querías que dejáramos morir de hambre al bebé? No podía respirar. Sentía como si alguien me estuviera apretando el pecho con ambas manos. Este no podía ser mi Carlos, mi hijo, el niño que había criado con valores, con principios, el que iba a misa conmigo todos los domingos, el que me había prometido cuidarme en mi vejez. Carlos, esto es robo, es un delito. Podrías ir a la cárcel. Él se rió, una risa amarga, sin humor. ¿Y qué sugieres, mamá? ¿Que vuelva a México fracasado? ¿Que admita que no pude lograrlo aquí? ¿Que todo el sacrificio que hiciste fue en vano? Sus palabras eran como cuchillos. Cada una se clavaba en mi corazón. Prefiero que vuelvas fracasado pero honesto a que termines en la cárcel, hijo. Esto no está bien y lo sabes. Se volvió hacia mí con una expresión que nunca le había visto. Había dureza en sus ojos, resentimiento. ¿Honesto? Como papá. Él fue honesto. Intentó hacer las cosas bien. ¿Y sabes dónde terminó? Muerto de estrés a los 50 años, dejándonos una montaña de deudas. No voy a ser como él. Esas palabras me dolieron más que cualquier golpe físico. No hables así de tu padre. Mi voz tembló. Él hizo lo mejor que pudo. Nos amaba. Pues su amor no pagó las cuentas, ¿verdad? Fuiste tú quien tuvo que matarse trabajando. Tú con tus manos destruidas, tu espalda rota. Él nos dejó en la ruina. Las lágrimas corrían por mis mejillas. Carlos, por favor, esto no es culpa de tu padre. Y robar no es la solución. Hay otras opciones. Podemos buscar ayuda, hablar con servicios sociales. Yo puedo. ¿Tú puedes qué, mamá? Me interrumpió. ¿Mandarnos dinero? ¿Con qué? ¿Con tu pensión miserable? ¿Con lo que ganas cosiendo? Cada palabra era como veneno. Tengo ahorros, no es mucho, pero... Su expresión cambió. Se iluminó. Una luz codiciosa apareció en sus ojos que me hizo retroceder instintivamente en mi asiento. ¿Ahorros? ¿Cuánto? La forma en que lo preguntó me puso la piel de gallina. No sonaba como mi hijo preguntándole a su madre.
Sonaba como un extraño calculando una oportunidad. Carlos, no es. ¿Cuánto, mamá? Insistió. Su voz era más dura ahora. Vendí mi máquina de coser y he estado guardando algo cada mes. Tengo unos 80,000 pesos. Vi cómo hacía el cálculo en su cabeza. Unos $4,000. Eso nos ayudaría. Nos daría tiempo. Podría pagar 2 meses de renta, comprar lo que necesitamos para el bebé. Mi estómago se revolvió. No estaba preguntando. Estaba asumiendo, como si mi dinero, el dinero que había ahorrado trabajando hasta que mis manos sangraran, automáticamente fuera suyo. Carlos, ese dinero es para mi futuro, para cuando ya no pueda trabajar, para emergencias médicas. Tengo 68 años. Y yo soy tu hijo. Tu nieto viene en camino. ¿No quieres ayudar a tu familia? Había algo manipulador en la forma en que lo dijo, como si mi negativa me convirtiera en una mala madre, en una mala abuela. Pero algo dentro de mí, un instinto que había estado dormido, comenzó a despertar. Claro que quiero ayudar, pero no de esta manera. No para que sigas robando. No para tapar un problema que es más grande que unos meses de renta. Su rostro se endureció. Entonces no entiendes nada. Arrancó el auto de nuevo y el resto del camino lo hicimos en silencio. Un silencio denso, pesado, lleno de cosas no dichas. Cuando llegamos al departamento, Valeria estaba esperando. Miró las bolsas que Carlos sacaba del auto y sonrió. Le ayudó a meterlas al departamento. Yo los seguí en estado de shock. Los vi guardar los productos robados como si nada, como si fuera lo más normal del mundo. Valeria notó mi expresión. ¿Qué pasa, Rosa? ¿Te sientes mal? Te ves pálida. Hasta la manera en que dijo mi nombre sonaba falsa. Necesito acostarme. Fui a mi habitación y cerré la puerta. Me senté en la cama individual y traté de procesar todo. Mi hijo era un ladrón. Había estado robando quién sabe cuánto tiempo, y su esposa lo sabía. Lo apoyaba. ¿Qué más no sabía yo? ¿Qué más me estaban ocultando? Esa noche, fingí estar dormida cuando escuché que Carlos y Valeria hablaban en la sala. Sus voces llegaban amortiguadas a través de la puerta. Me levanté en silencio y la abrí apenas una rendija. Tu mamá sabe. Era la voz de Valeria tensa. Lo sé. El idiota del cajero la confundió conmigo. Carlos sonaba frustrado. ¿Crees que vaya hasta decir algo? Es mi madre. No va a denunciarme a la policía. Pero podría juzgarte. Podría negarse a darte el dinero. Silencio. Tenemos que convencerla. Hacerle ver que es por el bien del bebé. Ella es de esas madres que harían cualquier cosa por sus hijos. La forma en que Valeria dijo eso, con ese tono calculador, me revolvió el estómago. No sé, Valeria. Cuando le pedí el dinero en el auto se puso rara. Creo que está molesta. Pues tendrá que superarlo. Necesitamos ese dinero. Y si tiene 80,000 pesos guardados, probablemente tenga más. La gente mayor siempre esconde dinero. Mi mamá no es así. Todos son así, Carlos. Y si no quiere ayudar a su propio hijo, a su nieto, entonces, ¿qué clase de madre es? Sentí rabia hirviendo dentro de mí. Esta mujer, esta extraña, estaba hablando de mí como si fuera un banco que podían asaltar. Dale unos días, continuó Valeria. Hazla sentir culpable. Recuérdale todo lo que sacrificó por ti. Cómo ahora es tu turno de que tú luches y ella puede hacer que sea más fácil. Funciona siempre. La culpa maternal es muy poderosa. Carlos no respondió de inmediato. Quería creer que estaba incómodo con la sugerencia de su esposa. Quería creer que algo de mi hijo, del hombre bueno que había criado, todavía existía ahí. Está bien, dijo finalmente. Intentaré. Mi corazón se rompió. Cerré la puerta en silencio y me metí a la cama. Lloré en esa cama pequeña, en ese cuarto que no era mío, en un país extranjero, sintiéndome más sola de lo que me había sentido, incluso cuando murió Joaquín. Al menos cuando él murió, tenía a mis hijos, tenía a Carlos. Ahora me daba cuenta de que tal vez nunca lo había tenido realmente.
Los siguientes días fueron una actuación dolorosa. Carlos comenzó su campaña de manipulación, tal como Valeria había sugerido. Me traía café por las mañanas, me preguntaba cómo había dormido, me contaba historias del bebé, de cómo quería ser un buen padre, mejor que el suyo. Ese comentario me dolió, pero no dije nada. Me hablaba de lo difícil que era vivir en Estados Unidos, de cómo todo era más caro de lo que había imaginado, de cómo Valeria había tenido complicaciones en el embarazo y los seguros médicos no cubrían todo, de cómo se sentía un fracasado. Y yo, que lo conocía desde antes de que naciera, que había llevado su peso dentro de mí durante 9 meses, podía ver cada palabra calculada, cada pausa estratégica. Valeria también participaba en la obra. De repente era dulce conmigo. Me pedía consejos sobre el embarazo, sobre cómo había criado a mis hijos. Me mostraba fotos del cuarto del bebé que querían armar. Me enseñaba ropa de bebé en internet, comentando lo cara que era. Todo era un juego, una manipulación, y ellos pensaban que yo era tan ingenua, tan desesperada por ser necesitada, que caería en la trampa. Una parte de mí quería confrontarlos, decirles que había escuchado todo. Pero otra parte, la parte que había aprendido a sobrevivir limpiando casas ajenas, la parte que había negociado con acreedores después de la muerte de Joaquín, esa parte sabía que necesitaba más información antes de actuar. Una tarde, mientras ambos estaban fuera, decidí investigar. Revisé el departamento más cuidadosamente. En el closet de su habitación, detrás de unas cajas, encontré más bolsas de supermercado, más productos robados. Había suficiente comida ahí para meses. Esto no era supervivencia, era un hábito. En un cajón de la cómoda de Valeria encontré algo más: joyas, aretes, pulseras, collares. Todo todavía con las etiquetas de las tiendas departamentales. Sin pagar. Mi hijo y su esposa no solo robaban comida, robaban de todo. Encontré también documentos, estados de cuenta bancarios que mostraban la verdad completa de su situación financiera. Era peor de lo que Carlos había admitido, mucho peor. Debían más de $40,000 entre tarjetas de crédito, préstamos personales y facturas médicas. Pero lo que más me impactó fue encontrar un cuaderno con la letra de Valeria. Estaba escondido entre sus cosas personales, dentro de una caja de zapatos en el fondo del closet. Lo abrí y comencé a leer. Era como un diario, pero no de pensamientos íntimos, era un plan detallado de cómo sacarme dinero. Había anotaciones desde hace meses, desde antes de que me invitaran a visitarlos. La vieja tiene que tener ahorros. Carlos dice que siempre fue buena administrando dinero. Hay que averiguar cuánto y cómo conseguirlo. Plan: invitarla a quedarse con nosotros. Hacerla sentir incluida, necesaria. Mostrarle lo difícil que es nuestra situación. Usar el embarazo para generar lástima. Carlos es muy blando con ella. Tengo que ser yo quien lo empuje. Él se siente culpable por pedirle dinero, pero eso es ridículo. Ella es su madre. Es su obligación ayudarnos. Si conseguimos los ahorros que tiene, podremos cubrir las deudas más urgentes. Luego, averiguaremos si tiene propiedades o algo más de valor en México. Mis manos temblaban tanto que casi dejó caer el cuaderno. Seguí leyendo. Cada palabra era como una puñalada. El problema es que la vieja puede ser terca. Carlos dice que tiene orgullo. Habrá que romperlo. Hacerle ver que si no nos ayuda, perderá el contacto con su nieto. Eso la destruirá. Una vez que tengamos el dinero, podemos empezar a distanciarnos. Decir que necesitamos nuestro espacio como familia nueva. Carlos protestará al principio, pero eventualmente lo entenderá. No podemos tener a su madre controlando nuestras vidas. Había más. Páginas y páginas de manipulación calculada, de mentiras planeadas, de cómo usar mi amor de madre contra mí. Sentí náuseas. Corrí al baño y vomité. Cuando levanté la vista del inodoro, vi mi reflejo en el espejo. Una mujer vieja,
con arrugas profundas, con manos deformadas por el trabajo, con ojos cansados. Una mujer que había dado todo por sus hijos. Y este era el resultado. Me lavé la cara con agua fría. Respiré profundo. Y en ese momento algo cambió dentro de mí. La tristeza comenzó a transformarse. El dolor se convirtió en algo más frío, más claro, rabia. Pero no una rabia caliente e irracional. Una rabia fría, calculada. Me miré de nuevo en el espejo. Y por primera vez en días, sonreí. Ellos querían jugar. Querían manipular a la vieja ingenua. Pero lo que no sabían, lo que Carlos había olvidado porque se fue de casa hace mucho tiempo, era que su madre no había sobrevivido 40 años trabajando, lidiando con acreedores, negociando con patrones abusivos, criando 3 hijos sola, siendo ingenua. Yo sabía jugar estos juegos, y los jugaba mucho mejor de lo que esos 2 niños mimados podrían imaginar. Volví a poner el cuaderno exactamente donde lo había encontrado. Tomé fotos con mi celular de las páginas más incriminatorias. También fotografié las bolsas de productos robados, las joyas con etiquetas. Toda la evidencia que había encontrado. Luego, me senté en la sala a esperar a que regresaran. Cuando llegaron, los recibí con una sonrisa. Una sonrisa suave, de madre cansada. «Hijos, necesitamos hablar». Carlos se tensó inmediatamente. Valeria mantuvo su máscara de preocupación. «¿Qué pasa, Rosa? ¿Te sientes mal?» No, estoy bien. Es solo que he estado pensando mucho estos días. Sobre ustedes, sobre el bebé, sobre su situación». Los vi intercambiar una mirada de triunfo apenas disimulado. Pensaban que había funcionado, que su plan había dado resultado. «He sido egoísta», continué. Mi voz sonaba quebrada, vulnerable. Estaba actuando y lo estaba haciendo bien. He estado pensando solo en mí, en mi futuro, en mis miedos. Pero ustedes son mi familia, mi hijo, mi nieto. ¿Qué clase de madre, qué clase de abuela sería si los dejara sufrir cuando puedo ayudar? Vi cómo los ojos de Valeria brillaban. Carlos se veía aliviado, pero también un poco incómodo. Tal vez quedaba algo de conciencia en él, solo un poco. «Mamá, no tienes que…», comenzó a decir. «Sí tengo que hacerlo, hijo. Es mi obligación, mi alegría». Tragué saliva, haciendo parecer que me costaba trabajo continuar. «Quiero darles mis ahorros. Quiero que los usen para el bebé, para estabilizarse». Valeria casi brincó de emoción, pero se contuvo. En cambio vino hacia mí y me abrazó. Un abrazo falso, vacío. «Rosa, no sabes lo que esto significa para nosotros. Eres un ángel, una bendición». Carlos se acercó también. Me tomó las manos. «Mamá, te prometo que pagaremos cada peso, en cuanto mejore nuestra situación». «No te preocupes por eso, hijo. El dinero va y viene. La familia es para siempre». Las palabras casi me ahogaron al pronunciarlas, sabiendo que eran mentira, sabiendo lo que ellos realmente pensaban de mí. «Hay solo un problema», dije, fingiendo pena. «¿Cuál?». Valeria preguntó y noté un toque de alarma en su voz. «El dinero está en México, en mi cuenta de banco. No puedo transferirlo desde aquí porque no traje mi token de seguridad. Tendría que volver a Guadalajara a hacer la transferencia». Vi la decepción en sus rostros. Valeria recuperó la compostura primero. «No puedes pedirle a alguien que lo haga por ti, a Mónica o Javier». Negué con la cabeza. «Solo yo puedo acceder a esa cuenta. Es una cuenta especial que abrí hace años. Ni siquiera mis otros hijos saben de ella». Eso era cierto. Había aprendido después de la muerte de Joaquín a ser cuidadosa con el dinero, a tener cuentas que solo yo manejara. «¿Cuánto tiempo te tomaría ir y volver, Clis?», preguntó Carlos. «Si tomo un vuelo mañana, podría estar de vuelta en 3 o 4 días. Haría la transferencia y regresaría para estar aquí cuando nazca el bebé». Era mentira. Por supuesto. No pensaba volver jamás. Pero ellos no necesitaban saber eso todavía.
Valeria y Carlos se miraron. Podía ver sus cerebros funcionando, calculando. Está bien, dijo Carlos finalmente. Pero regresa pronto, ¿sí? Te vamos a extrañar. Más mentiras. Esa noche, mientras ellos dormían, reservé mi vuelo. Salía a las 6 de la mañana del día siguiente. También hice algo más. Redacté un correo electrónico. Un correo largo, detallado, adjuntando todas las fotos que había tomado. Las fotos de los productos robados, de las joyas con etiquetas, de las páginas del cuaderno de Valeria. Lo dirigí a la administración del edificio donde vivían. Les expliqué que mi hijo y su esposa estaban involucrados en actividades ilegales, que tenía evidencia de robo sistemático y que como persona de moral cristiana no podía en conciencia permanecer callada. Les pedí que investigaran y que si era necesario, contactaran a las autoridades. Programé el correo para enviarse automáticamente 24 horas después de mi partida. Para cuando lo recibieran, yo ya estaría a salvo en México. También envié un correo a Mónica y a Javier. Les conté todo. Les adjunté las mismas fotos, les expliqué la manipulación, el plan para sacarme dinero. Les dije que estaba bien, que estaba volviendo a casa y que por favor no intentaran contactar a Carlos, que lo dejaran enfrentar las consecuencias de sus acciones. A las 4 de la mañana me levanté en silencio. Me vestí, empaqueté mis pocas pertenencias, escribí una nota y la dejé en la mesa de la cocina. La nota decía: Carlos, he pensado mejor las cosas. No voy a darte mi dinero, no para que sigas robando, no para que sigas mintiendo. Criarte fue el honor de mi vida. Ver en qué te convertiste es mi mayor dolor. Busca ayuda, hijo. Busca a Dios. Busca tu conciencia. Con amor y decepción, tu madre. Llamé un taxi que me esperó abajo. Bajé con mi maleta. Cerré la puerta del departamento por última vez y me fui. En el taxi, camino al aeropuerto, lloré. Lloré por mi hijo. Lloré por los años perdidos. Lloré por las ilusiones rotas, pero también, en algún lugar dentro del dolor sentí algo más. Libertad. Me había liberado. Ya no era la madre que se sacrificaba hasta destruirse. Ya no era la mujer que permitía ser usada en nombre del amor maternal. Era Rosa María Hernández, una mujer de 68 años que finalmente estaba eligiéndose a sí misma. El vuelo de regreso a México fue largo. Tuve mucho tiempo para pensar, para procesar, para llorar un poco más, pero también para planear, porque esto no había terminado. No iba a permitir que Carlos y Valeria salieran impunes. Y definitivamente no iba a permitir que pensaran que habían ganado. Cuando aterricé en Guadalajara, Mónica y Javier me estaban esperando en el aeropuerto. Me abrazaron fuerte. Mónica lloraba. Mamá, leímos tu correo. No podemos creer que Carlos haya hecho eso. Estamos en shock. Javier, mi hijo menor, se veía furioso. Voy a hablarle, voy a decirle. No, dije firmemente. No van a mí a hacer nada. Esto lo manejo yo. Carlos tiene que aprender esta lección solo. Me llevaron a casa, mi casita pequeña en Guadalajara. Cuando abrí la puerta y entré, sentí como si hubiera estado fuera años en lugar de solo una semana. Todo estaba como lo había dejado. Mi máquina de coser nueva en la esquina, mis plantas en la ventana, las fotos de mis hijos en las paredes, las fotos de Carlos cuando era niño. Tendría que quitarlas, o tal vez no. Tal vez las dejaría como recordatorio. Esa noche sola en mi cama, en mi casa, revisé mi teléfono. Tenía 3 llamadas perdidas de Carlos, 2 mensajes de texto. Mamá, ¿dónde estás? Mamá, encontré tu nota. Por favor, llámame. Podemos hablar de esto. No respondí. 2 días después, recibí una llamada de un número desconocido de Estados Unidos. No contesté. Dejaron un mensaje de voz. Era una mujer que se identificó como la administradora del edificio donde vivía Carlos. Había recibido mi correo. Habían investigado el departamento. Habían encontrado exactamente lo que yo había documentado. Habían contactado a las tiendas que aparecían en las etiquetas.
Las tiendas habían revisado sus grabaciones de seguridad. Habían identificado tanto a Carlos como a Valeria. Habían presentado cargos. La mujer me agradecía por mi honestidad y me informaba que, lamentablemente, habían tenido que proceder con un desalojo inmediato debido a las actividades ilegales en la propiedad. Colgué el teléfono. Sentía nada. O tal vez sentía todo. Era difícil de distinguir. Una semana después, recibí una llamada de Carlos. Esta vez contesté. Mamá. Su voz sonaba destruida. Había estado llorando. Mamá, ¿cómo pudiste hacernos esto? Me quedé en silencio. Dejé que continuara. Por tu culpa nos desalojaron. Por tu culpa las tiendas presentaron cargos. Tengo que ir a corte. Podría ir a la cárcel. Valeria está destruida. El estrés está afectando el embarazo. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propio hijo, a tu nieto? Respiré profundo. Carlos, yo no te hice nada. Tú hiciste esto. Tú elegiste robar. Tú elegiste mentirme. Tú elegiste, junto con tu esposa, manipularme y usarme. Necesitaba ayuda. Estaba desesperado. Y yo te habría ayudado. Si hubieras sido honesto, si hubieras venido a mí con la verdad, como un hijo a su madre, habríamos encontrado una solución juntos. Pero no querías mi ayuda. Querías mi dinero sin rendir cuentas. Querías usarme. Eres mi madre. Se supone que debes apoyarme incondicionalmente. Esas palabras me dolieron, pero también me dieron claridad. Apoyarte sí. Permitir que me uses, que me faltes al respeto, que cometas crímenes, no. Yo te he criado mejor que esto, Carlos. Y si olvidaste las lecciones, entonces necesitas aprenderlas de nuevo, aunque sea de la manera difícil. Te odio, dijo. Su voz era puro veneno. Arruinaste mi vida. No, hijo, tú arruinaste tu vida. Yo solo me negué a ser parte de la destrucción. Colgó. No volvió a llamar. Pasaron semanas, luego meses. Mónica y Javier me mantenían compañía, me apoyaban. También estaban dolidos por las acciones de su hermano, pero entendían mi decisión. Una tarde, 3 meses después de mi regreso de Los Ángeles, estaba cosiendo en mi sala cuando escuché un toque en mi puerta. Abrí y me encontré con una sorpresa. Era mi tía Esperanza, la hermana mayor de mi difunto esposo Joaquín. Tenía 82 años, pero seguía siendo una mujer imponente, de mente aguda. Rosa María, necesitamos hablar. Entró sin esperar invitación. Se sentó en mi sofá. Me senté frente a ella, confundida. Tía, ¿qué pasa? ¿Está todo bien? Eso debería preguntarte yo a ti. Me enteré de lo de Carlos. Mónica me contó. Suspiré. Tía, si viene a decirme que fui muy dura con él, al contrario, me interrumpió. Vengo a decirte que hiciste lo correcto, y vengo a decirte algo más, algo que debí haberte dicho hace años. Sacó un sobre de su bolso, un sobre amarillento, viejo. Cuando Joaquín murió, todos pensamos que solo había dejado deudas. Y era cierto, su negocio fracasó. Pero lo que nadie sabía, lo que él no quiso preocuparte porque pensaba que iba a salir del problema, es que su padre, tu suegro, le había dejado algo en herencia años antes. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué tipo de herencia? Un terreno grande en las afueras de Guadalajara. En ese entonces no valía mucho, era zona rural. Por eso Joaquín nunca le dio importancia. Usó los papeles de ese terreno como garantía para algunos préstamos, pero como los préstamos eran menores al valor del terreno, nunca lo perdió. Después de su muerte, en medio del caos de las deudas y los acreedores, ese terreno quedó olvidado. Los papeles estaban entre sus cosas, pero nadie los buscó. Yo los encontré cuando ayudé a limpiar su oficina, pero en ese momento estabas tan abrumada que no quise añadir más complicaciones. Me guardé los papeles pensando en dártelos cuando fuera el momento correcto. Tía, ¿por qué nunca? Porque eras joven, Rosa. Porque tenías 3 hijos que alimentar.
porque pensé que si sabías de ese terreno, intentarías venderlo de inmediato por centavos para pagar deudas. Y yo sabía que esa zona iba a desarrollarse. Lo sabía porque mi esposo trabajó en planificación urbana municipal. Él vio los planos de expansión de la ciudad, así que decidí guardar el secreto, esperar a que el terreno incrementara su valor y dártelo cuando realmente lo necesitaras. Abrió el sobre. Adentro había escrituras, documentos legales, papeles oficiales. Ese terreno ahora está en una de las zonas más desarrolladas de Guadalajara. Han construido plazas comerciales, fraccionamientos residenciales, todo alrededor. El terreno de Joaquín, que tiene 2 hectáreas, vale ahora una fortuna. Me quedé sin palabras. ¿Cuánto? Pregunté con un hilo de voz. Mandé tasarlo el mes pasado, cuando Mónica me contó lo de Carlos, y me di cuenta de que tal vez necesitarías recursos para reconstruir tu vida. El valor estimado es de 35 millones de pesos. El mundo se detuvo. 35 millones de pesos. Eso era casi 2 millones de dólares. No podía ser real. Tía, esto no, yo no. Es tuyo, Rosa. Siempre fue tuyo. Era de Joaquín, y cuando él murió, pasó a ti como su esposa. Aquí están todos los papeles, están a tu nombre. Solo necesitas ir al registro público a actualizarlos. Tomé los documentos con manos temblorosas. Los leí. Una y otra vez. Era real. Todo era real. Comencé a llorar. Lloré tanto que mi tía se levantó y me abrazó. Llora, mija. Llora todo lo que necesites. Te lo mereces. Después de todo lo que has sufrido, después de todo lo que has trabajado, después de todo lo que has dado, finalmente el universo te devuelve algo. Esa noche, después de que mi tía se fue, me senté en mi cama con los documentos. Pensé en Joaquín, en cómo, incluso después de muerto, estaba cuidando de mí, en cómo había trabajado tanto para dejarme algo, aunque no vivió para verlo fructificar. Gracias, mi amor, susurré al aire. Gracias por seguir cuidándome. Los días siguientes fueron un torbellino. Contraté un abogado. Fuimos al registro público. Actualizamos toda la documentación. Todo estaba en orden. El terreno era legalmente mío. Comenzaron a llegarme ofertas de compra. Desarrolladores inmobiliarios que habían estado esperando que ese terreno saliera al mercado. Las ofertas eran generosas, muy generosas. Pero no tenía prisa. Por primera vez en mi vida, podía tomarme mi tiempo para tomar decisiones. Una tarde, 2 semanas después de recibir las escrituras, recibí otra llamada de Estados Unidos. Esta vez era Valeria. Rosa. Su voz no tenía la dulzura falsa de antes. Era pura desesperación. Rosa, por favor, necesitamos hablar. No tengo nada que hablar contigo, Valeria. Por favor, es sobre Carlos. No está bien. Desde que presentaron los cargos, desde que nos desalojaron, no es el mismo. Está deprimido, no come, no duerme. Consiguió un abogado público, pero dice que probablemente vaya a la cárcel. Va a perderse el nacimiento de nuestro hijo. Todo está destruido, todo por tu culpa. No, todo por sus decisiones. Necesitábamos ayuda. Tú tenías dinero y te negaste a ayudar a tu propio hijo. Algo en mí se quebró. No de tristeza, de rabia fría. Escúchame bien, Valeria. Leí tu cuaderno. Sé exactamente lo que planearon. Sé que me invitaron a Los Ángeles específicamente para manipularme y sacarme dinero. Sé cada mentira, cada estrategia. Así que no me vengas con que necesitaban ayuda. Lo que necesitaban era alguien a quien estafar. Silencio del otro lado. Yo no sé de qué hablas. Por favor, no me insultes más. Tomé fotos de todo. De tu cuaderno, de los productos robados, de todo. ¿De verdad crees que soy tan tonta? Rosa, yo. Estaba enojada cuando escribí eso. No lo decía en serio. Estaba frustrada. Guardaste ese cuaderno. Lo actualizabas regularmente. La última entrada era de 2 días antes de que me fuera.
No era frustración vieja, era tu plan actual. Escuché que comenzaba a llorar. Por favor, Rosa, estoy embarazada. Tu nieto está por nacer. ¿De verdad quieres que crezca sin padre porque el padre está en la cárcel? Yo no puse a su padre en riesgo de ir a la cárcel. Él se puso ahí solo. Y tú lo ayudaste. Si tan solo nos dieras el dinero, podríamos pagar un buen abogado. Podríamos hacer un trato. Podríamos empezar de nuevo. Ahí estaba, la verdadera razón de la llamada. Todavía querían mi dinero. No. Dije simplemente, ¿no? ¿Así nada más? ¿No te importa tu nieto? Me importará mi nieto cuando tenga una madre que no sea una manipuladora y un padre que no sea un ladrón. Hasta entonces, ese bebé está mejor sin mi influencia en su vida. Eres una vieja amargada y cruel. Carlos tenía razón. Eres egoísta. Siempre has sido egoísta. Esas palabras, viniendo de una mujer que había planeado estafar a su suegra, que había manipulado a su esposo para que robara, hubieran sido cómicas si no fueran tan tristes. Valeria, te deseo lo mejor. Espero que tú y Carlos aprendan de esto. Espero que encuentren el camino de regreso a la decencia. Pero yo no seré parte de su vida hasta que eso pase. Adiós. Colgué. Bloqueé el número. Bloqueé también el número de Carlos. Si querían contactarme, tendrían que hacerlo a través de Mónica o Javier. Y les había dejado muy claro a mis otros hijos que no pasaran ningún mensaje a menos que fuera una emergencia real. Los meses siguientes fueron transformadores. Finalmente vendí el terreno. No al mejor postor, sino a un desarrollador que me gustó porque su proyecto incluía vivienda de interés social junto con áreas comerciales. Quería que el legado de Joaquín ayudara a familias como la que fuimos nosotros. La venta se cerró en 32 millones de pesos. Un poco menos que la tasación más alta, pero estaba en paz con la decisión. Con ese dinero mi vida cambió completamente. Lo primero que hice fue comprarme una casa nueva. No grande ni ostentosa, pero cómoda, moderna, con un jardín hermoso, en una zona tranquila de Guadalajara. Le compré también una casa a Mónica, quien había estado rentando con su familia. Y ayudé a Javier con el enganche de su primer departamento. Ambos protestaron, dijeron que era demasiado. Pero yo insistí. Ellos habían estado ahí para mí siempre. Se merecían esto. Puse una buena cantidad en inversiones seguras que me daban rendimientos mensuales, suficiente para vivir cómodamente sin tener que coser hasta que me dolieran las manos. Aunque no dejé de coser del todo. Descubrí que me gustaba, cuando era por placer y no por necesidad. Doné dinero a la iglesia de mi colonia, a un refugio para mujeres maltratadas, a una organización que ayudaba a madres solteras. Quería que mi buena fortuna ayudara a otras mujeres que, como yo, habían luchado solas. También me di gustos. Por primera vez en mi vida, me compré ropa nueva. No de segunda mano, no de ofertas, sino ropa que me gustaba simplemente porque me gustaba. Me hice un tratamiento para mis manos. No podía revertir todo el daño de años de trabajo, pero al menos reduje el dolor. Comencé a tomar clases de pintura, algo que siempre había querido hacer, pero nunca tuve tiempo. Descubrí que era buena. Mis pinturas no ganarían premios, pero me hacían feliz. Y eso era suficiente. Viajé. Fui a Oaxaca, a San Miguel de Allende, a la Ciudad de México, lugares en mi propio país que nunca había tenido oportunidad de conocer. Mónica me acompañó en algunos viajes. Fueron de los mejores momentos de mi vida. 6 meses después de vender el terreno, Mónica recibió un mensaje de Carlos. Había nacido el bebé, un niño. Lo habían nombrado Joaquín, como su abuelo. La ironía no se me escapó. Carlos le mandó una foto a Mónica. El bebé era hermoso, gordito, con mucho cabello negro. Se parecía a Carlos cuando nació. Algo se movió en mi corazón al ver esa foto. Amor. Sí, pero también tristeza. Tristeza por todo lo que se había perdido, por la relación que pudo haber sido.
Carlos le escribió a Mónica que el juicio había terminado. Por ser su primera ofensa y porque devolvió algunos de los artículos robados, le dieron libertad condicional en lugar de cárcel. Tendría que hacer servicio comunitario y pagar multas, pero no iría a prisión. Me alegré por eso. No por él, sino por el bebé. Ese niño merecía tener a su padre, aunque ese padre tuviera mucho trabajo que hacer en sí mismo. Mónica me preguntó si quería que le pasara algún mensaje a Carlos. Lo pensé mucho. Finalmente le dije, dile que lo amo, que siempre lo amaré, pero que amor no significa permitir que te falten al respeto. Cuando esté listo para una disculpa real, para un cambio real, mi puerta estará abierta, pero no antes. No sé si Mónica le pasó el mensaje. Carlos no respondió. Y yo estaba bien con eso. Un año después de mi regreso de Los Ángeles, estaba en mi jardín pintando. Era una tarde hermosa. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de naranjas y rosas. Estaba tratando de capturar esos colores en mi lienzo. Escuché el timbre. Dejé el pincel y fui a abrir. Era una mujer joven, tal vez de unos 30 años. Llevaba un bebé en brazos. Me tomó un segundo reconocerla de las pocas videollamadas que habíamos tenido. Valeria. Y el bebé debía ser Joaquín, mi nieto. «Hola, Rosa», dijo en voz baja. Ya no había arrogancia en su voz, solo cansancio. «Hola, Valeria». No abrí la puerta completamente. Me quedé en el umbral. «¿Puedo pasar? ¿Podemos hablar?» «¿Dónde está Carlos?» «En Estados Unidos. Yo volví a México con el bebé. Nos separamos». Eso me sorprendió. ¿Se separaron? Sí. Después de todo lo que pasó, después del juicio, de perder el departamento, de las deudas, comenzamos a culparnos mutuamente. La relación se volvió tóxica. Decidí volver a Colombia, pero en el camino paré aquí, porque necesitaba verte. Dudé. Cada instinto me decía que cerrara la puerta, que no permitiera que esta mujer que había planeado tan fríamente manipularme entrara a mi nueva vida, a mi espacio de paz. Pero luego miré al bebé, a Joaquín, mi nieto, que no tenía culpa de nada de esto. Abrí la puerta. «Pasen». Las llevé a la sala. Valeria miró alrededor y vi sorpresa en su rostro. Esta no era la casa de una costurera pobre. Esta era la casa de alguien con recursos. «Linda casa», dijo. «Gracias. ¿Qué necesitas, Valeria?» Se sentó. El bebé comenzó a hacer ruiditos. Ella lo meció automáticamente. «Vine a disculparme», dijo finalmente. «Vine a decirte que tenías razón, sobre todo». La miré en silencio esperando. Cuando te conocí, Carlos me había hablado tanto de ti, de cómo habías sacrificado todo por tus hijos, de cómo trabajaste hasta destruir tu salud para darles educación. Y yo, en lugar de admirarte, te vi como una oportunidad, como alguien que podíamos usar. Hizo una pausa. El bebé comenzó a llorar suavemente. Ella sacó un biberón de su bolso y comenzó a alimentarlo. Yo crecí en una familia donde el dinero era todo. Mis papás se peleaban constantemente por dinero. Se divorciaron por dinero. Aprendí desde chica que el dinero era más importante que las relaciones, que la lealtad, que el amor. Y cuando Carlos y yo empezamos a tener problemas financieros, entré en pánico. Hice lo que siempre vi hacer en mi familia, buscar de dónde sacar dinero sin importar cómo. Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Convencí a Carlos de que robar estaba bien si era por necesidad. Le quité los escrúpulos. Yo fui quien empezó con los robos pequeños y luego él me siguió. Yo fui quien hizo el plan para sacarte dinero. Todo fue idea mía. Carlos es un adulto, dije firmemente. Él tomó sus propias decisiones. Sí, pero yo lo empujé. Y ahora, después de perderlo todo, después de que nuestra relación se destruyera, después de estar sola con un bebé en un país donde no tengo familia, ahora entiendo el precio de mis decisiones. Miró al bebé en sus brazos. Joaquincito es mi responsabilidad ahora, yo sola.
y tengo tanto miedo. Miedo de no ser suficiente, miedo de fracasar como madre. Y pensé en ti, en cómo tú criaste 3 hijos sola, en cómo sobreviviste, cómo saliste adelante, y me di cuenta de que descarté y traté de usar a la persona que más podría haberme enseñado, que más podría haberme ayudado de verdad. ¿Qué es lo que quieres, Valeria?, pregunté. Necesitaba saber si esto era manipulación otra vez o si era real. No quiero tu dinero, dijo, como si hubiera leído mi mente. No vine a pedirte nada material, vine a disculparme sinceramente y vine a preguntarte si algún día, cuando Joaquincito sea mayor, podría conocer a su abuela. Porque a pesar de todo, a pesar de lo horrible que fui contigo, tú eres su abuela. Y él merece conocer a una mujer fuerte, a una mujer que superó todo. Merece tener eso en su vida. Miré al bebé. Joaquín, nombrado como mi esposo, mi nieto. Sentí algo ablandarse en mi pecho. ¿Dónde van a vivir, Bindi?, pregunté. Tengo una prima en Guadalajara. Me va a dejar quedarme con ella un tiempo mientras busco trabajo. Mi título de Colombia necesita revalidación aquí en México, así que probablemente tenga que empezar desde abajo. Pero estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para darle una buena vida a mi hijo. Vi algo en sus ojos, algo que no había visto antes: sinceridad, determinación. Tal vez era real, o tal vez me estaba engañando de nuevo, pero decidí darle una oportunidad. No por ella, por el bebé. Está bien, dije finalmente. Puedes traer a Joaquín a visitarme, una vez a la semana, los martes por la tarde. Podemos tomar café, puedes contarme cómo están, y yo puedo conocer a mi nieto. Valeria comenzó a llorar en serio ahora. Gracias, Rosa. No merezco tu bondad. Tienes razón, no la mereces, pero Joaquín sí. Y voy a estar en su vida por él, no por ti. ¿Entendido? Entendido. Así comenzó una rutina. Cada martes, Valeria venía con el bebé. Al principio era incómodo, forzado. Pero con el tiempo comenzamos a hablar de verdad. Ella me contaba de sus dificultades para encontrar trabajo, para adaptarse a ser madre soltera. Yo le daba consejos, le compartía mi experiencia. No nos hicimos amigas. Probablemente nunca lo seríamos después de todo lo que había pasado. Pero desarrollamos un respeto mutuo. Y yo me enamoré de mi nieto. Joaquincito era un bebé feliz, sonriente. Cada martes esperaba su visita con anticipación. Le compraba juguetes, ropa. No porque Valeria me lo pidiera, sino porque quería hacerlo. Valeria eventualmente encontró trabajo en una cafetería. No era lo que había estudiado, pero pagaba las cuentas, trabajaba duro. La vi transformarse de la mujer manipuladora que había conocido en Los Ángeles a alguien más humilde, más real. Un martes, 6 meses después de que comenzaran las visitas, Valeria llegó con noticias. Carlos quiere hablar contigo, dijo. Me contactó, está en terapia. Dice que está trabajando en sí mismo. Quiere disculparse contigo. Preguntó si podía darte su número. Lo pensé. No estoy lista todavía, dije honestamente. Tal vez algún día, pero no ahora. Ella asintió. Se lo diré. También quería decirte. Comenzó a mandarnos dinero. No mucho, pero algo. Para Joaquincito. Está cumpliendo con su responsabilidad de padre, al menos financieramente. Me alegró escuchar eso. Tal vez había esperanza para Carlos después de todo. 2 años pasaron. 2 años de martes con mi nieto. De verlo crecer, dar sus primeros pasos, decir sus primeras palabras. Una de esas primeras palabras fue abuela. Me derretí. Valeria progresó también. Consiguió un mejor trabajo. Se inscribió en cursos nocturnos para revalidar su título. Estaba construyendo una vida para ella y Joaquín. Ya no vivía con su prima. Había rentado un departamento pequeño pero propio. Una tarde de martes, después de que Joaquincito se quedó dormido en mi sofá, Valeria y yo tomábamos café en mi jardín. Rosa, hay algo que necesito decirte, dijo,
Sonaba seria. ¿Qué pasa? Carlos viene a México el próximo mes. Quiere ver a Joaquín y quiere verte a ti también. Dice que está listo, que ha trabajado en sí mismo y quiere hacer las paces. Mi corazón se aceleró. 2 años. Habían pasado 2 años desde la última vez que vi a mi hijo. No sé si estoy lista, admití. Lo entiendo. Y le diré que no, si eso es lo que quieres. Pero Rosa, he visto tu dolor. Todo este tiempo, cada vez que miras a Joaquín, veo amor, pero también tristeza. Tristeza por Carlos, por la relación rota. Tal vez es tiempo de sanar eso. ¿Y si no ha cambiado realmente? ¿Y si es otra manipulación? Entonces te das cuenta rápido y cierras esa puerta de nuevo. Pero, ¿y si sí cambió? ¿Y si realmente está arrepentido? ¿Quieres perderte la oportunidad de recuperar a tu hijo? Sus palabras me resonaron. Esa noche, sola en mi casa, oré. Oré por sabiduría, por discernimiento, por fuerza. Y sentí una paz, una claridad. Era tiempo. Tiempo de al menos escuchar. Le dije a Valeria que sí, que Carlos podía venir a mi casa, que hablaríamos. El día llegó. Era un sábado por la mañana. Escuché el timbre a las 10 en punto. Respiré profundo y abrí la puerta. Ahí estaba mi hijo, Carlos. Pero no era el Carlos que había dejado en Los Ángeles. Este Carlos era más delgado, tenía más canas, pero sus ojos eran diferentes. Ya no había esa dureza, esa desesperación. Había algo más suave, más humilde. Hola, mamá. Su voz se quebró al decirlo. Hola, hijo. Lo dejé pasar. Nos sentamos en la sala. El silencio era denso. Finalmente, Carlos habló. Mamá, no sé por dónde empezar. Empieza por el principio, dije. Y él lo hizo. Me contó todo. Cómo la presión de vivir en Estados Unidos, de querer tener éxito, de demostrarle al mundo que lo había logrado, lo había consumido. Cómo cuando comenzaron los problemas financieros entró en pánico. Cómo Valeria sugirió el primer robo pequeño y él, en lugar de detenerla, la siguió. Cómo cada robo se hacía más fácil. Cómo se justificaban diciéndose que era temporal, que era necesidad. Me contó del plan de traerme a Los Ángeles, de cómo Valeria lo orquestó pero él estuvo de acuerdo, de cómo cada día que yo estuve ahí se sentía más culpable pero estaba demasiado desesperado, demasiado atrapado en las mentiras para detenerse. Cuando encontraste mi nota, dijo con lágrimas en los ojos. Cuando me di cuenta de que sabías todo, sentí alivio. Lo juro, mamá. Parte de mí se sintió aliviada, porque ya no tenía que seguir mintiendo, pero luego vino el enojo, porque enfrentar las consecuencias era aterrador. Así que te culpé. Te convertí en la villana de mi historia para no tener que verme como el villano de la mía. Lloró. Mi hijo de 37 años lloró como cuando era niño. El juicio fue humillante. El servicio comunitario fue duro. Perder a Valeria, aunque nuestra relación ya estaba destruida, fue doloroso. Pero lo peor, mamá, lo peor fue darme cuenta de en qué me había convertido. En qué había convertido los valores que tú y papá me enseñaron. Se limpió las lágrimas. Comencé terapia. Al principio porque era requisito de mi libertad condicional, pero luego porque realmente necesitaba entender qué me había pasado, cómo había llegado a ese punto. ¿Y qué descubriste? Pregunté suavemente. Que pasé tanto tiempo tratando de no ser como papá, tratando de no fracasar como él fracasó, que me olvidé de las cosas en las que él sí tuvo éxito. Él fue honesto, fue amoroso, fue un buen padre. Sí, tuvo problemas financieros. Sí, cometió errores en los negocios, pero nunca perdió su integridad. Y yo, en mi arrogancia, pensé que ser exitoso financieramente era más importante que ser una buena persona. Me equivoqué, mamá. Me equivoqué tanto. Lo escuché cada palabra, y sentí algo. Sentí que estaba siendo honesto, que este arrepentimiento era real. ¿Qué quieres de mí, Carlos? Pregunté. Perdón, dijo simplemente. Sé que no lo merezco.
Sé que lo que hice fue imperdonable, pero aún así te pido perdón. Y si no puedes dármelo hoy, lo entiendo. Esperaré. Esperaré el tiempo que sea necesario. Pero necesitaba que supieras que lo siento. Siento haberte usado. Siento haberte faltado al respeto. Siento haber olvidado quién me crió y qué me enseñaste. Me quedé en silencio un largo momento. Luego hablé. Carlos, lo que me hiciste me dolió más que cualquier cosa que haya experimentado. Incluso más que perder a tu padre. Porque tu padre murió, no eligió dejarme. Tú elegiste traicionarme. Elegiste verme como un medio para un fin en lugar de como tu madre. Él asintió, aceptando cada palabra. Pero, continué, también te conozco. Te cargué dentro de mí. Te crié. Limpié tus lágrimas, vendé tus rodillas, te enseñé a leer. Sé quién eres en tu esencia. Y la persona que me traicionó en Los Ángeles no era esa esencia. Era una versión perdida, desesperada de ti. Una versión que olvidó quién era. Lo que hiciste está mal. Las consecuencias que enfrentaste fueron justas. Y nuestra relación nunca volverá a ser lo que era. Esa inocencia, esa confianza ciega, se perdió para siempre. Vi dolor en sus ojos, pero asintió. Entendía. Pero, dije, y vi esperanza brillar. Podemos construir algo nuevo. No como era antes, pero tal vez algo más real. Algo basado en honestidad, en respeto mutuo, en límites claros. ¿Me estás dando otra oportunidad?, preguntó con voz incrédula. Te estoy dando la oportunidad de demostrar que el cambio que dices haber hecho es real. No con palabras, sino con acciones. Con tiempo, con consistencia. Lo haré. Mamá, te lo prometo. Pasaré el tiempo que sea necesario demostrándote que puedes confiar en mí otra vez. No me lo prometas a mí, dije. Prométetelo a ti mismo. Promete ser el hombre que tu hijo necesita que seas. El hombre que tu padre habría estado orgulloso de que fueras. Ese día no nos abrazamos. No hubo reconciliación dramática con lágrimas y perdón instantáneo, pero tomamos café juntos. Hablamos. Y cuando se fue quedamos en que volvería la próxima semana, que tomaríamos las cosas despacio. Los meses siguientes Carlos cumplió su palabra. Venía cada semana cuando estaba en México, siempre a tiempo, siempre respetuoso. Me contaba de su vida, de su trabajo, de su terapia. Yo le contaba de la mía. Comenzamos a conocernos de nuevo, no como madre e hijo en los roles que habíamos jugado por décadas, sino como dos personas adultas tratando de construir una relación saludable. Le conté sobre el terreno, sobre la herencia de su padre, sobre cómo había usado ese dinero para transformar mi vida. Vi sorpresa en su rostro, pero no codicia. No pidió nada, solo dijo, «Me alegro, mamá, te lo mereces. Papá estaría feliz de saber que finalmente estás viviendo bien». Y lo dijo con sinceridad. Eso me dijo más que 1000 disculpas. Un año después de esa primera conversación, Carlos consiguió un trabajo en Guadalajara. Decidió mudarse de vuelta a México. Quería estar cerca de su hijo. Quería reconstruir esa relación también. Valeria y Carlos no volvieron como pareja. Ese capítulo estaba cerrado para ambos. Pero aprendieron a ser copadres efectivos. A poner a Joaquín primero. A comunicarse con respeto. Carlos rentó un departamento pequeño, nada lujoso. Vivía sencillamente, dentro de sus medios. Trabajaba duro. Pagaba sus deudas poco a poco. Veía a su hijo regularmente. Y poco a poco, muy poco a poco, comencé a confiar en él de nuevo. No completamente. Tal vez nunca completamente. Pero lo suficiente para tener una relación. Hoy, 3 años después de todo lo que pasó, estoy sentada en mi jardín. Es martes. Joaquín, que ahora tiene casi 4 años, está jugando con sus carritos en el pasto. Valeria está dentro preparando café. Carlos viene en camino. Va a llegar para cenar. Los martes se convirtieron en nuestro día familiar. Los 4 juntos.
No somos una familia tradicional. Somos complicados, rotos en algunos lugares, remendados en otros. Pero somos reales. Y hay amor. Un amor más maduro, más consciente que antes. Miro a mi nieto y sonrío. Él es mi alegría, mi luz. Miro mi casa, mi jardín, mi vida cómoda. Cosas que nunca pensé que tendría. Pienso en el terreno de Joaquín, en cómo, incluso después de muerto, me cuidó. Me dio la libertad de elegir, la libertad de decir no, la libertad de poner límites. Pienso en todo el camino recorrido, en la mujer que fui, trabajando hasta sangrar para mantener a sus hijos, en la mujer que llegó a Los Ángeles llena de esperanza, en la mujer que descubrió la traición más dolorosa, en la mujer que eligió su dignidad sobre la manipulación, en la mujer que encontró riqueza cuando dejó de buscarla, y en la mujer que soy ahora, una mujer que aprendió que el amor verdadero incluye límites, que el perdón no significa olvidar, que la familia no es perfecta, pero puede ser real. Joaquincito corre hacia mí. ¡Abuela! ¡Mira mi carro! Me muestra un carrito rojo. Me agacho, a pesar de que mis rodillas protestan un poco, y admiro su tesoro. Es hermoso, mi amor. Lo abrazo. Él huele a jabón de bebé y a galletas. Huele a inocencia, a segundas oportunidades. Escucho un auto. Es Carlos. Sale y camina hacia nosotros. Joaquín corre hacia su papá gritando de alegría. Carlos lo levanta, lo abraza. Luego camina hacia mí. Hola, mamá. Hola, hijo. Esta vez cuando me abraza, le devuelvo el abrazo. No con la desesperación de antes, no con la necesidad. Con paz, con amor consciente, con perdón ganado. Valeria sale con el café. Nos sentamos los cuatro en mi jardín. Joaquín juega. Los adultos conversamos. Reímos de algo que dice el niño. Y en este momento, en este pequeño martes ordinario, soy feliz. Pienso en todas las mujeres que están donde yo estuve, trabajando hasta romperse, dando hasta no tener nada, siendo usadas en nombre del amor. Y quiero decirles, está bien decir no, está bien poner límites, está bien elegirte a ti misma. Amar a tus hijos no significa destruirte por ellos. Amar a tu familia no significa permitir que te falten al respeto. Tu vida tiene valor, tu bienestar importa. Y a veces, la mayor lección que puedes enseñarles a tus hijos es que no pueden pisotearte, que el respeto es necesario, que las acciones tienen consecuencias. He vivido 68 años, he conocido el dolor y la traición, pero también he conocido la resiliencia, la fuerza, la capacidad de comenzar de nuevo. Y si yo pude hacerlo, tú también puedes, no importa tu edad. No importa cuánto tiempo has permitido que te usen, no importa qué tan rota te sientas, puedes sanar, puedes reconstruir, puedes elegirte a ti misma. Y cuando lo hagas, cuando finalmente pongas límites y exijas respeto, perderás a algunas personas, eso es inevitable. Pero las personas que pierdes son las que nunca te valoraron realmente. Y el espacio que dejan permite que entren las personas correctas. O permite que las personas equivocadas se conviertan en las correctas a través del crecimiento. Carlos me está contando algo de su trabajo. Valeria se ríe de un comentario que hizo. Joaquín trepa a mi regazo, cansado de jugar. Los miro a los tres. Esta familia imperfecta, reconstruida, y siento gratitud, no por lo que pasó, no glamorizo el dolor, pero gratitud por lo que aprendí. Por la mujer en la que me convertí, por la vida que construí cuando finalmente me puse a mí misma primero. El sol comienza a ponerse. Los colores del cielo son espectaculares. Mañana pintaré este momento, este atardecer, este jardín, esta paz, porque merece ser recordado, merece ser capturado. Esta vida que construí, que elegí, que peleo por mantener cada día. ¿Qué harías en mi lugar? Si descubrieras que tu hijo, la persona por quien sacrificaste todo, te había traicionado, ¿tendrías la fuerza de decir no? ¿Tendrías el valor de elegirte a ti misma? Yo lo tuve. Y cambió todo.
Comenta abajo qué harías tú. Comenta desde qué ciudad me estás escuchando. Déjame saber si mi historia te resonó, si te dio fuerza, si te hizo pensar. Porque estas historias necesitan ser contadas. Estas lecciones necesitan ser compartidas para que otras mujeres, otras madres, sepan que no están solas, que su vida importa, que merecen respeto, que pueden comenzar de nuevo, siempre, a cualquier edad. Soy Rosa María Hernández, tengo 71 años, y esta es mi historia de traición, dolor, límites, perdón y renacimiento. Una historia que nunca pensé que viviría, pero que me enseñó la lección más importante de mi vida. Amarte a ti misma no es egoísmo, es supervivencia, es sabiduría, es la base de todo lo demás, y nunca, nunca es demasiado tarde para empezar.